El módulo de elasticidad y el número de Mach son temas de gran importancia en el estudio de la mecánica de fluidos. Por eso, a continuación, explicaremos brevemente en qué consisten estos temas y cómo se correlacionan entre ellos. El volumen y la densidad de un fluido pueden variar a medida que se presentan cambios en su temperatura y presión. Por esta interacción es que los fluidos suelen expandirse cuando se calientan o se les libera presión y se contraen cuando se enfrían o se les aumenta la presión. Teniendo claridad de su comportamiento, se sabe que el cambio de volumen para cada fluido es diferente. Es así como debemos definir propiedades que nos permitan establecer estos cambios con la presión y la temperatura. Un claro ejemplo de esto es el módulo de elasticidad de volumen y el coeficiente de expansión volumétrico. Podemos definir el módulo de elasticidad de un fluido como un indicador de qué tan complicado es comprimirlo, considerando que se trata de una relación entre el cambio de presión en un proceso dado dP y la deformación volumétrica dB inicial, donde tenemos que dB será igual al cambio entre el volumen final y el volumen inicial, y B1 será el volumen inicial. Cabe hacer la aclaración de que existe una relación inversamente proporcional entre la presión y el volumen. Es decir, que cuando la presión aumenta, tenemos una disminución del volumen. Esto conlleva a que el signo negativo se utilice en la ecuación del módulo de elasticidad de un fluido. Cabe aclarar que en la ecuación del módulo de elasticidad de B sobre B es adimensional, por lo que tenemos que E tendrá las mismas dimensiones que dP. En cuanto al módulo de elasticidad, tenemos que las magnitudes para los líquidos son muy grandes. Por ejemplo, para el agua es de 360.000 psi, para el mercurio 3.590.000 psi o para el alcohol etílico de 130.000 psi, lo que nos indica que se requieren cambios de presión muy grandes para producir cambios muy pequeños en el volumen. Por lo tanto, podemos considerar los líquidos como incompresibles, pero en casos en los que la presión cambie bruscamente o estos cambios sean muy grandes, la compresibilidad de los líquidos es moderada. En la mayoría de los casos, el módulo de elasticidad no se tiene en cuenta para los gases y deben aplicarse principios de la termodinámica para evaluar los cambios del volumen con respecto a los cambios de la presión. Finalmente, existe una relación entre el módulo de elasticidad y el número de Mach. Esto a causa de que el módulo de elasticidad junto a la densidad juegan un papel importante en la determinación de la velocidad del sonido, ondas de presión, y esta variable es parte determinante en la definición del número de Mach, que entraremos a estudiar y a entender a continuación. El número de Mach es uno de los parámetros más importantes en el estudio de flujos unidimensionales. Este se encarga de relacionar la velocidad local de flujo con la velocidad local del sonido dentro del fluido. Es así como tenemos que el número de Mach es igual a B sobre C, donde B es igual a la velocidad local y C, velocidad local del sonido. El número de Mach es una herramienta indispensable para comprender la compresibilidad de un fluido. Este también a su vez se encarga de relacionar las fuerzas inerciales con las fuerzas originadas por la compresibilidad. Es muy estudiado también y utilizado por ingenieros de aerodinámica para entender el movimiento del flujo sobre los objetos. Recibió ese nombre en honor al físico austriaco Ernst Mach, quien condujo los primeros experimentos significativos relacionados con el vuelo supersónico en la Universidad de Praga. Como dato a tener en cuenta, el número de Mach puede variar a diferentes temperaturas aun si se mantiene la misma velocidad de vuelo, como por ejemplo el vuelo de una nave aeroespacial. Con el número de Mach no solo se puede evaluar la compresibilidad de un fluido, sino que además se pueden clasificar los tipos de flujo adimensionalizando la velocidad con la velocidad sónica. Una forma fácil en que podemos clasificar los flujos sería en subsónicos, sónicos o supersónicos, donde el flujo subsónico presenta número de Mach menor que 1, el flujo sónico número de Mach igual a 1
y el flujo supersónico número de Mach mayor que 1. Si lo que se busca es una clasificación más completa, entonces podemos clasificarlos en flujo incompresible para Mach menor a 0.3, flujo subsónico para Mach entre 0.3 y 0.8, flujo transónico para Mach entre 0.8 y 1.2, flujo supersónico para Mach entre 1.2 y 3 y flujo hipersónico cuando Mach es mayor a 3. Cuando el número de Mach es menor de 0.3, la variabilidad de la densidad es muy pequeña, menor al 5%. Por lo tanto, en los fluidos como los gases, estos se considerarán incompresibles. Para los fluidos líquidos se tendrá una velocidad sónica muy alta, por lo cual llevará a que el número de Mach sea siempre muy pequeño. Cuando el número de Mach es inferior a 0,8, no se producen ondas de choque en ninguna zona del flujo. Por el contrario, si el número de Mach es superior a 0,8, se producen ondas de choque conforme aumenta el número de Mach. Las ondas de choque se producen cuando un objeto supera la velocidad de las ondas que este mismo produce, quedando por delante de las mismas. Para tener mayor claridad del tema, podemos tomar como ejemplo los aviones cuya velocidad supera la velocidad del sonido, quedando estos por delante de las ondas de sonido. Esto, a su vez, genera un cono nuboso producido por la condensación del aire de las ondas. El número de Mach es de gran importancia en la aeronáutica, ya que permite la comparación del comportamiento de la atmósfera que envuelve la aeronave y en ocasiones permite medir las velocidades de los aviones. Otro campo de aplicación para el número de Mach sería el estudio de los fluidos dentro de las toberas difusoras o los túneles de viento. Como conclusión tenemos que con este trabajo pudimos complementar y profundizar temas de la mecánica de fluidos, haciendo énfasis en el módulo de elasticidad y número de Mach, temas de gran importancia para comprender el comportamiento de muchos fluidos y sus posibles aplicaciones. Se aprecia que aunque los fluidos cuentan con un módulo de elasticidad que permite considerarlos incompresibles, su compresibilidad depende de los cambios de temperatura y los cambios de presión. El número de Mach y la clasificación de un flujo no dependen únicamente de su velocidad o el tipo de fluido, sino que están condicionados por el medio físico por el cual estos fluyen. Agradecemos al ingeniero Carlos Eduardo Cubillos por sus explicaciones en clase que permitieron el mejor entendimiento de los temas tratados en el video. También agradecemos a los monitores y asistentes del programa Lea en la UN que nos ayudaron durante la estructuración del trabajo.